La antigua prisión federal de Alcatraz se localiza sobre las aguas de la bahía de San Francisco, en California. Este lugar, también conocido como La Roca, llegó a albergar a muchos de los criminales más difíciles y peligrosos de los Estados Unidos durante sus últimos años de funcionamiento, entre el 1934 y el 1963. Así pues, para conocer un poco su nombre, hay que saber que en el año 1775 el explorador español Juan Manuel de Ayala llegó a la isla bautizándola como la isla de los Alcatraces, la isla de los pelícanos, debido a su gran población de aves marinas. 75 años después, el presidente estadounidense Fillmore firmó una orden reservando la isla para un uso militar. Más tarde se crea la prisión de Alcatraz y el ejército estadounidense la utiliza para llevar prisioneros allí. Acusado de traición a la patria durante la Guerra Civil Americana, la población reclusa en Alcatraz continuó aumentando durante la Guerra Española Americana en 1898. Una estructura con 600 cámaras que vigilaban cada rincón y que a día de hoy sigue en pie, junto con un hospital, un comedor y otros edificios circundantes. De acuerdo con los puestos por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, cuando este nuevo complejo se terminó en 1912, pues se consideró el edificio más grande de hormigón armado construido en el mundo. Durante la época de prisioneros, a estos se les obligaba a ducharse con agua caliente, para así evitar que se pudieran llegar a acostumbrar a las heladas aguas de la bahía y evitar intentos de fuga. La cafetería estaba equipada con tanques de gas lacrimógeno para diluir las constantes rayertas. Tenían prohibido leer la prensa y los castigos que recibían en diminutas y oscuras celdas eran inhumanos. Además, se decía, para que así no escaparan, que alrededor de la isla había tiburones. Entre quienes marcaron época en La Roca, como así también se le conoce a la prisión, se encontraba el famoso gángster Al Capone, quien pasó 4 años y medio allí, durante la década de 1930. Al Capone fue enviado a Alcatraz debido a que durante su encarcelamiento en Atlanta había podido contactar con el mundo exterior y así poder continuar con su operación criminal. Finalmente, esta fue cerrada en 1963, debido a que sus gastos de operación eran muy superiores a los de otras instalaciones federales del momento. Alcatraz llegó a albergar un total de 1.576 presos. En 1969, un grupo de nativos americanos dirigidos por el activista Richard Wakes llegaron a la isla de Alcatraz y reclamaron las tierras en nombre de los indios de todas las tribus. Los activistas esperaban poder establecer una universidad y un museo en la isla. Finalmente, la isla se convirtió en parte del área de recreación nacional Golden Gate y se abrió al público un año después. Actualmente, cerca de 1 millón de turistas visitan cada año Alcatraz. Pero se conoce también otra historia de Alcatraz, la que tiene lugar con las fugas. El primer intento fue protagonizado por Joseph Bower, un hombre condenado a 25 años de prisión por haber robado $16. Este intentó trepar uno de los cercos de la prisión y recibió un disparo de uno de los guardias, cayó 20 metros y murió. Muchos de sus compañeros aseguraron que el intento de fuga fue con el objetivo de suicidarse. Entre los intentos más famosos está lo que se conoció como la Batalla de Alcatraz. Ocurrió en mayo de 1946 y duró 2 días. Murieron 2 guardias y 3 presos, mientras otros 2 internos fueron ejecutados posteriormente por haber protagonizado la revuelta. En 1962, los presos Franklin Morris y los hermanos John y Clarence Anglins intentaron una fuga muy creativa. Con las puntas filosas de cucharas cortadas, habían estado raspando los bordes del conducto de ventilación de sus celdas. Además, fabricaron cabezas de pasta a las que les pegaron pelo humano que habían sacado de la barbería de la prisión. Los internos colocaron las cabezas para simular que seguían acostados en sus catres y huyeron. En uno de los numerosos recuentos, un guardia comenzó a gritarle al falso preso que se levantara. Pateó el catre y vio con horror que la cabeza se desprendía de la cama y rodaba al piso. Solo cuando volvió a mirar se dio cuenta de que era un muñeco. Si bien nunca se supo qué fue de estos 3 internos, pues se cree que fallecieron en la agua de la bahía
que eran consideradas demasiado frías y turbulentas, además de estar infestadas de tiburones. Sin embargo, en 1999, un nadador español logró nadar los 5 kilómetros que separan a Alcatraz de la bahía de San Francisco con las piernas sujetas con grilletes, tirando por la borda la teoría de la excelente preparación física para ese desafío. Los intentos de fuga, el deterioro de las instalaciones y los rumores de severos malos tratos fueron socavando la reputación de la prisión, que en 1963, bajo la gestión de Robert Kennedy, en la Fiscalía General de los Estados Unidos, la cárcel fue clausurada. Pero también hay que conocer otra parte de esta prisión, y son sus eventos paranormales. Según declaraciones, los guardias han sido testigos de que hay noches que el faro suele aparecer de la nada, sobre todo cuando hay niebla y hace un extraño chiflido, e incluso dicen haber visto una luz parpadear. Hay un lugar llamado el Cuarto del Lavadero, donde fue asesinado un preso apodado el Carnicero. Los guardias decían que ese lugar estaba embrujado y nadie se atrevía a entrar. Permaneció siempre cerrado. De su interior salía humo y olía como si la habitación ardiera. Cuando iban a mirar, no había nada extraño. Otro fantasma de Alcatraz es Robert Franklin, más conocido como el Hombre Pájaro, por su afición a criarlos. Fue uno de los presos que más estuvo en la prisión, pues cumplió como condena 50 años. Fue condenado, entre otras cosas, porque apuñaló a su hermano, hasta matarlo. Esta persona murió en el año 1963, aunque dicen que hasta ahora se aparece sentado en la cama de su celda. El preso más famoso, el que hemos mencionado anteriormente, Al Capone, que fue trasladado a La Roca desde la prisión de Atlanta, enfermó de sífilis y perdió la razón después de estar recluido en un hospital de la prisión durante muchos años. En el año 1934 fue puesto en libertad. Murió de un derrame cerebral en 1947. Se cuenta que tras los muros sucedieron cosas tan extrañas como la muerte de presos con la cara petrificada de miedo y, lo más increíble, huellas de estrangulamiento. Lo mejor de todo esto es que era imposible sospechar que alguien hubiera entrado en el interior de la celda, donde las paredes eran acolchadas. Pero no solo esto, pues además se cuenta de la presencia fantasmal con traje de presidiario caminando por los pasillos de Alcatraz. A día de hoy, los vigilantes de la prisión siguen manifestando haber visto presencia y escuchado lamentos.